Esta tarde es cuando todas las cartas que hay sobre la mesa se den finalmente la vuelta. Esta tarde a las 7 de la tarde Rajoy dará a conocer a sus ministros. Un poco antes, a las 6, se lo anunciará en Zarzuela al Rey. Poco más tengo que decir yo en esta breve introducción, después de llevar días ya en esta casa con especulaciones, con rumores, con comentarios y opiniones sobre la nueva legislatura que se abre hoy, pero sí que les quiero preguntar a nuestros contertulios sobre el clima de estos días, de estos últimos días. Por cierto, caldeados, sobre todo después de la entrevista de Pedro Sánchez en La Sexta, en el programa Salvados, con sus intenciones de presentarse otra vez a secretario general del PSOE, después también de la posible sanción todavía desconocida, por cierto, y parece ser que no muy dura, a los 15 representantes del PSOE en Cataluña en la sesión de investidura desoyendo al partido. Además, otra gran pregunta que se cierne sobre el PSOE. ¿Se presentará Susana Díaz a liderar el Partido Socialista? Me gustaría también preguntarles por la posibilidad de que Rajoy ofrezca una cartera a Ciudadanos, como se ha llegado a plantear, y sobre las últimas declaraciones en Podemos, que parece vuelven a hacer piña con el tema de la venta del piso de Espinar en Madrid porque no podía pagarlo. Pero antes de nada, ¿Rajoy optará, cuando estamos a horas de conocer esos nombres, por la continuidad o por la renovación? ¿Cuál sería, a juicio de nuestros contertulios, a nivel personal, la mejor opción? ¿Dar una nueva imagen al Gobierno para renovar precisamente su imagen últimamente muy quemada por todos los acontecimientos de corrupción y demás? ¿O bien optar por la experiencia? Y con este panorama, de momento, aunque sea revuelto en la política, pero cada vez un poco más claro, por lo menos en lo que no habrá más elecciones en un principio, saludamos a nuestros contertulios. Javier Solana, muy buenos días. Buenos días. Andrés Dueñas, que repite, buenos días. Muy buenos Al días. final vas a acaparar la televisión últimamente con los debates. Al final, Encantadísimos. Y David Blanco, buenos días. Buenos días. Bueno, se preguntarán también todos nuestros seguidores en Telemedina y en la radio en Onda Medina que por qué no tenemos aquí caras del PP y del PSOE. Pues muy sinceramente se lo voy a decir y así no guardamos secretos con nuestro público. El lunes se les suele avisar desde esta casa y personalmente a los invitados o representantes o partidos, PP, PSOE, Ciudadanos y también Podemos. En algunas ocasiones Izquierda Unida, por supuesto. ¿Qué pasa? Esta misma mañana, antes de entrar en nuestro debate, nos han confirmado tanto PP como PSOE que no iban a mandar a ningún representante. No sabemos por qué, si porque no quieren o bien porque no les ha cuadrado la agenda. Yo quiero pensar que es porque no les ha cuadrado la agenda, pero, por ejemplo, el PP, si recordamos la semana pasada, porque vamos a seguir un poco con el mismo tema, la semana pasada tampoco hubo sobre esta mesa un representante del PP y no es porque no les invitemos. Hoy también ha fallado el Partido Socialista, no sabemos por qué. Dicho esto y aclarando la situación, agradezco a Javier Solana que se siente como contertulio en esta casa. ¿Qué piensas? ¿Habrá renovación Vaya nivel de o habrá contertulio, de todas experiencia? formas, Bueno, cuidado que Javier No sé si Solana alguno del Partido es Popular duro de roer o el también Partido como Socialista contertulio. puede llegar a este nivel de contertulio. Bueno, vamos por turnos. Y David Blanco, ya te advierto, respétame los turnos de palabra, que porque sí que va a ya pasar David de Blanco antemano. empieza con alusiones Que del prime partido, el buen rollo, que ya hemos del tenido muy Partido mal rollo el Popular y lunes. Partido Socialista, dudo también que Ciudadanos pudiera llegar al tema. Bueno, ¿no? ¿qué Voy a hará? ser soberbio por una vez en la vida. Bueno, ¿Qué hará que si Rajoy? va a haber renovaciones Sí, o no o renovaciones. los mismos. Vamos a ver, el otro día, en el debate de investidura, cuando hablaba de la corrupción, él decía que era infalible. No era infalible, es decir, a la hora de elegir a sus colaboradores y que a veces fallaba en unos tíos. Pero también es un poco como los deseos de Dios en los nombramientos de gobiernos. Es inescrutable, nadie sabe absolutamente nada de lo que va a hacer, ni siquiera los más allegados, y me sospecho que además lo hace en 2 horas, a golpe de teléfono, y dice tú, y tú con el dedo, como funciona tradicionalmente la derecha en España. Eso es así. Entonces, ¿cuál es el tipo de gobierno que nos va a presentar? Bueno, pues yo creo que él tiene que tener muy claras 2 cosas. Es decir, si pretende una legislatura larga o pretende una legislatura corta, puesto que él tiene la capacidad de disolver, y si en un momento determinado, y no tardando mucho, llegado el tiempo, no sé si es en mayo o en junio, ha pasado el tiempo y ve cancha para obtener un mayor número de diputados, no lo va a dudar, porque para eso es un hombre frío, es un hombre muy calculador, de los que deja que se pudran los problemas debajo de la mesa, pero cuando toma la decisión la toma, y ahí sí que es férreo, es férreo. Entonces, ¿qué tipo de gobierno va a hacer? Yo creo que como no sabe cómo le va a ir, una cosa mixta, es decir, algo, digamos, que le mantenga entre su propio electorado como la derecha fuerte, la derecha dura que siempre ha sido, en carteras, concretamente lo estoy pensando, en carteras como economía, es decir, dando quizás
más poder pues a un señor de Guindos, eliminando a lo mejor al provocador Montoro. Y en otros aspectos nos va a dar pues una nueva imagen de gente más dialogante, de gente más, digamos, tolerante, que pueda negociar y que pueda hablar con los otros partidos, puesto que, desde luego, él por sí mismo no va a poder hacer absolutamente nada. Tan pronto como lleva las Cortes, si no está negociado, se le van a caer y le van incluso, con dificultades, porque también las hay, a desmontar parte de la labor hecha. Entonces, ¿quiénes son esas personas que va a llevar con carácter nuevo, digamos, la mitad del ministerio? Nadie, absolutamente nadie lo sabe, porque yo no creo que lo que dicen hoy día, que va a ser María Dolores de Cospedal, bueno, pues María Dolores de Cospedal, yo no sé qué virtudes tendrá, pero desde luego la del dialogante no tiene ninguna. Eso lo tengo clarísimo, porque eso es un perro viejo, de mucho cuidado, de la vieja política, como dicen estos señores ahora, de Ciudadanos y de Podemos. Por lo tanto, un gobierno, yo creo que en lo económico, técnico, el gobierno técnico, con nombres que no ofendan, y en lo político, posiblemente con alguna cartera más, y gente nueva, lo cual no quiere decir que los ministros que vaya a poner ahí sean los que vayan a partir el bacalao. Detrás del ministro hay un subsecretario que le prepara el Consejo de Ministros, y a lo mejor ahí sí que se ocultan pues los de siempre, es decir, Isidoro Fernández de Mesa, el director general de la Guardia Civil, se oculta el impresentable ministro que tenemos de Gobernación, ¿cómo se llama ahora?, de Interior, es decir, porque no es presentable, no se le puede sacar en sociedad, no se le puede sacar, hay que esconderle cuando viene una visita, pero puede estar en un segundo plano, en un consejo asesor, en alguna historia, y que sean esos los que parten el bacalao. Es decir, la cara por un lado, y por el otro, digamos, los que toman las grandes decisiones, un Sanedrín. Yo eso lo tengo clarísimo, que va a tener que funcionar así, y luego dar la cara amable para negociar. La legislatura no más allá de 2 años. Andrés. Yo, en primer lugar, quiero agradeceros la invitación por participar en estos debates. En este caso, a mí me ha tocado venir la semana pasada y esta. Seguro que vendrán más compañeros de Podemos en futuras ocasiones, o yo mismo, y es una pena, desde luego, que pierdan este debate por incomparecencia el PP y el PSOE, y que, desde luego, podamos debatir entre todos sobre ideas y sobre lo que opinan acerca de la formación del nuevo gobierno. Así que, en primer lugar, eso, agradecimientos. Yo creo que Javier ha puesto muchas cosas encima de la mesa. Pienso que antes de hablar del futuro gobierno de Rajoy, quizás sí que haya que hacer un análisis previo de cuáles han sido las caras y lo que ha representado el gobierno de Rajoy en esta legislatura fallida en gobierno en funciones, y sobre todo la anterior, desde luego. ¿Qué hemos visto en Interior? Lo comentabas, ¿no? Un ministro reprobado por el Congreso, que además se le acusa de espionaje a sus adversarios políticos a través de una policía política que, desde luego, no se puede dar en una democracia. Hemos visto una cartera de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad con una ministra envuelta en el caso Gürtel, a un ministro de Educación, el señor Wert, con los mayores recortes en educación en la historia, con una ley que no ha contado con ningún tipo de consenso en enseñanzas medias, como es la LOMCE, con la mayor subida de tasas en la universidad, que ha supuesto la pérdida de más de 100.000 alumnos de las universidades públicas españolas, que es casi como si acabáramos de un plumazo con todas las universidades públicas de Castilla y León, con un ministro, además, que luego fue premiado con un puesto en la OCDE en París, y por no hablar también de otras carteras como Industria, con el ministro Soria, que yo creo que, desde luego, es mejor no hacer ningún tipo de comentario. Es decir, en general, un gobierno encabezado por Mariano Rajoy, que ha representado los recortes, la corrupción y, sobre todo, digamos, todo lo peor de España y de la marca España, como muchas veces les gusta hablar de ellos. En ese sentido, pensamos que Rajoy, bueno, tenemos serias dudas sobre que Rajoy realmente tenga capacidad de elegir a un Consejo de Ministros, y mucho menos de encabezarlo. Por desgracia, se ha dado un acuerdo entre Ciudadanos, PSOE y el PP para que así sea. Ya lo decíamos la semana pasada. Pensamos que esto supone un antes y un después en la historia de la democracia del 78, donde se rompe todos los escenarios, con un bipartidismo fuerte, una tradicionalmente llamada izquierda y una derecha que se enfrentaban, y ahora mismo vemos que no es así, que se le ha cedido el gobierno, el PSOE, al Partido Popular, y, desde luego, hablabas de si podría ser un gobierno corto o un gobierno largo, dependiendo de los apoyos que tuvieran en la legislatura. Desde luego, es un gobierno que no puede trabajar en las mismas circunstancias que tenían antes, con una mayoría absoluta, con el rodillo
de los decretos ley sin ningún tipo de consenso en el Congreso. Es un gobierno en este sentido, en este caso, en minoría, y desde luego Podemos, como oposición real que somos en el Congreso de los Diputados y en el Senado al PP, vamos a trabajar porque sea un gobierno de corto recorrido, porque entendemos que Rajoy es presidente simplemente por una situación excepcionalísima. Rajoy no tiene apoyo en la calle, tampoco en el Parlamento porque está en minoría, y desde luego representa una última etapa de un régimen en descomposición, como ya decíamos la semana pasada. David Blanco. Bueno, lo primero que hay que decir es que, bueno, no sé si a algunos no les gustará, pero yo creo que a la inmensa mayoría de los españoles les gusta saber que ya no hay excusas, que ahora es tiempo de ponerse a trabajar, que va a haber un gobierno. No sé si es un gobierno... Eso os han dicho a vosotros los de Podemos, que no es o ha sido al revés, ha sido al revés. Que a nosotros nos haya gustado, pero yo creo que es un gobierno legítimo. Creo que no había una alternativa legítima y democrática para gobernar este país si no era con el Partido Popular, que era el partido mayoritariamente votado. Y yo creo que eso, que no hay excusas ya mi compañero Andrés ha hecho una disertación sobre el pasado, que creo que los españoles no solucionan nada. Creo que a los españoles lo que le tenemos que dar es diálogo, lo que le tenemos que dar es consenso, lo que le tenemos que dar es reformas, lo que le tenemos que dar es una oposición fuerte que haga una dura crítica del gobierno y que le lleve a adoptar medidas que estos últimos años no se han dado, y yo creo que es lo que espera Ciudadanos del gobierno. Ciudadanos espera que la única potestad que tiene real el presidente del gobierno es formar gobierno, y nosotros no nos vamos a meter en las personas que decida o que elija. Lo que sí nos vamos a meter, como nos estamos metiendo en Andalucía, como nos estamos metiendo en Madrid, como nos estamos metiendo en todos los sitios donde hemos dado la gobernabilidad, pero no hemos entrado en el gobierno, lo que prometemos es consenso, diálogo y, sobre todo, trabajar para acometer las reformas imperiosas que necesita la sociedad española. Reformas como la reforma en la sanidad, sin tantos recortes, reforma en la educación, sin tantos recortes, reforma en los impuestos, sobre todo en la clase media, una reforma profunda de la Constitución, que creo que ahora estamos en el momento exacto para llevarla a cabo, y es lo que propone Ciudadanos. Ciudadanos propone que la vieja política, tanto de derechas como izquierda, busque un terreno común, que es el centro, y en ese terreno común hemos llegado a una serie de acuerdos con los dos partidos mayoritarios, el Partido Socialista y el Partido Popular, que con uno llegamos a 200 medidas y con otro hemos llegado a 150. Y ahí hay un terreno común que son 100 medidas coincidentes, que no son medidas que beneficien al PP, ni beneficien al PSOE, ni beneficien a Ciudadanos, que son medidas que van a beneficiar al conjunto de la ciudadanía, hayan votado a Podemos o hayan votado al partido que hayan decidido. Con lo que decía Rocío, nosotros desde el primer momento, y yo creo que somos coherentes en ello y lo estamos demostrando en todos los municipios donde hemos dado la gobernabilidad, pero no hemos entrado en los gobiernos, nosotros preferimos propuestas a sillas. Aquí en Medina hemos tenido hace poco un pacto de gobierno que parece que se han juntado Podemos con el Partido Socialista para gobernar, cuando nosotros lo que verdaderamente entendemos es que desde la oposición se puede hacer también gobierno, se puede llegar a adoptar muchísimas medidas de control. Nosotros no vamos a entrar en ningún gobierno, nosotros no somos conservadores ni estamos imputados, nosotros somos un partido de centro liberal, y lo que buscamos es que la inmensa mayoría de los ciudadanos nos reconozca el esfuerzo que vamos a hacer por acometer medidas muy necesarias para todos ellos, y yo creo que es donde estamos y donde deberían de estar muchos partidos. Lo importante no son los sillones, sino lo importante son las medidas que se tomen y los acuerdos a los que se llegue. Yo creo que los españoles nos dieron en todas las elecciones, en las dos últimas, tanto la de diciembre como la última, nos han dado que no quieren ya más mayorías absolutas, que quieren que todos los partidos constitucionalistas se sienten a negociar y acometan las mejoras que necesitan los ciudadanos. Javier. Bueno, pues yo tengo que decir alguna cosita de lo que ha dicho básicamente. Quiero que también David. habléis del PSOE y del resto de partidos, PSOE, no solamente de la formación del gobierno. De venga. todo. Lo que pasa es que al estar ausentes pues es muy difícil ¿verdad? hablar del convidado de piedra, ¿verdad? Pero bueno, sí que has dicho cosas muy interesantes, David, es decir, que no hubiera habido ningún gobierno legítimo en España que no pasara por el Partido Popular. Eso es una patochada
Eso es una muy grave, patochada decirlo, gravísima, es muy grave, permíteme muy que te grave. lo diga. Es decir, esto estamos en un sistema parlamentario y aquí el que concita una mayoría la tiene y punto final. Otro problema es que ya está por medio el problema del derecho a decidir, porque si no, catalanes y vascos se embarcan en este barco y se va toda la porra y Ciudadanos pinta menos que un caramelo a la puerta de un colegio. Pero si no es Ciudadanos. No, perdona, David, solo yo no te he una- interrumpido, David. Una pequeña puntualización. Yo no te pero que somos, David, nos llamamos España, David, somos una nación. Yo David, no te he interrumpido. Y luego cuando se guardas el dice- turno y de cuando se palabra, dice por una favor. patochada, y además es que soy muy claro, de ese calibre, dudo ya Luego que contestas. tengáis Patochada- carácter democrático. Patochada es decir que España Una patochada. es una nación de naciones. Eso sí que es una patochada. Eso será un problema del Eso sí señor que es una Zapatero, patochada. que luego hablamos. Y eso es el gobierno que no, ilegítimo que David, querían formar tanto el Partido David, Socialista por como favor, como- el turno de palabra eso lo ya tiene lo diremos Javier. cuando hablemos Venga. del Partido Socialista Obrero Español y del señor, perdón, del exsecretario del Partido Socialista Obrero Español. Mira, muy breve, muy breve. No, es que yo tengo, muy un breve. amigo, yo Luego- tengo un amigo que siempre No, me yo- recuerda. yo me levanto, Mira, es ¿eh? como el David, consejo David de Blanco, dirección. yo me por favor, levanto luego con esta, contestas en tu con turno esta de tesitura. palabra. No, David, no te voy a dejar No, hablar. venga, Como David. si No el te Consejo dejo de hablar, David, no se te va a oír. David. No se te va a oír. Venga, Cuando te David. toque el turno lo haces. Eso es. Entonces, Escríbetelo, has dicho apúntatelo y luego una para el verdadera siguiente, por barbaridad favor. al decir que no había otra posibilidad. Quien concite, que consiga congregar una mayoría, preside un gobierno. Y punto final. Que no haya habido un acuerdo. Pero no era una mayoría buena para los David, españoles. te lo he dicho Javier, al por principio, favor. Vamos a ver, favor, pero contrólate ¿eres un tú el poco. juez para saber lo que nos conviene a los demás? No, si solo Es había que ver las los propuestas. idóneos, A mí me perdona. gustaría hablar también. No, también, Sí, no, pero es que es si que os nos corto dejan, a los si dos nos el dejan. micrófono, No, a mí no ¿vale? me cortas. Por favor, a mí venga, me cortas Javier. porque no uso ni el turno, no he podido Venga. empezar. Entonces te decía que decías una patochada al decir que no se podía hacer otro gobierno, no se podía conformar otro gobierno que no pasara por el Partido Popular. Eso queda refutado, pero vamos, de raíz y rechazado de plano porque es una insensatez lo que acabas de decir. Sí que nos has dicho alguna otra cosa, que tenemos que darle consenso. Perdona, vosotros no tenéis que dar consenso a nadie, ni tiene que dar consenso nadie a nadie. Quien tiene que buscar el consenso es él. Es él, sea en la derecha, sea en la izquierda o en asuntos que puedan interesar al resto de la ciudadanía. Y luego lo de los 150 puntos con uno, los 200 puntos con otro, mira, ya pasa uno. La honestidad, la honradez, medidas reales, medidas reales, y no me hagas muecas, medidas Cambiar lo de reales. los autónomos, la ley de educación. Por favor, que estoy en el uso de David, la palabra. apúntatelo, Que luego estoy luego en el uso de la rebates. palabra, luego rebates todo lo que quieras, ¿eh? Pero vamos a ver, lo de los autónomos, lo del no sé qué, lo de no sé cuál, que son 4 chorradas, permíteme que te diga, con las que se llega a un acuerdo de forma inmediata. El problema grave sería, vamos a ver, señores, temas sociales. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con el trabajador? Es decir, lógicamente, vamos a devolver el sistema de negociación colectiva en el pleno sentido de la palabra. Vamos a regular el salario mínimo interprofesional de forma real. Vamos a garantizar las pensiones, que parece ser que, bueno, hoy por hoy van a tener dificultades. Hay que reunir el Pacto de Toledo y hay que ver si se nutren de impuestos o de dónde se van nutriendo. Esos son los grandes acuerdos y esos los tiene que tomar. Y luego, perdona, ¿eso se ha llegado? perdón, David. Y luego ya, la segunda patochada de la tarde es el momento de abordar una reforma constitucional. No, puesto que en el momento en que tú abordes una reforma constitucional, disuelves al día siguiente. Por lo tanto, esa se la guardará muy mucho hasta el final de la legislatura, si es que tiene consenso para efectuarla. ¿Qué hay que hacerla? Naturalmente, que hay que articular todo el sistema de vertebración del propio Estado. Hay que introducir en los capítulos primeros, creo recordar, en los derechos es decir, en lo que son los derechos de los ciudadanos, sí es el derecho a la vivienda, pero que se articule con una ley orgánica y que eso sea una realidad y no un mero, no sé, agua de borrajas. Entonces, eso sí, pero luego las 150, 200 medidas, ¿cómo se nota que habéis salido de la FAES? ¿Cómo se nota que habéis salido de la FAES? Y aquí venimos con el paquete de las 600 medidas. Pues pónmelas bonitos, si es que luego caben en 3 folios. Venga. Vamos a ser serios. Andrés. Y un matiz. No ha habido ninguna fusión en Medina del Campo, que has hecho una alusión entre Podemos y el Partido Socialista Obrero Español. Ha sido entre Medina Marea. María gana Medina, Gana Medina. Izquierda Como Unida, Podemos se llama de muchas formas, Izquierda pues. Unida, ECO y Podemos, que hoy han ido juntos. No sé, en un momento determinado a unas elecciones, mañana no sé si irán juntos o no irán juntos, o se comerán Venga. unos a otros o se matarán. Andrés. Vamos a ser precisos. Venga, eso es, sobre Precioso. todo eso. Y por favor, David Blanco, respetamos. Ahora te dejo todo que hablaste en tu turno, Andrés. Sí, no, a mí me llama mucho la atención que se hable por parte de los representantes de Ciudadanos de partidos constitucionalistas cuando luego ni siquiera saben lo que estipula nuestra Constitución, que se diga que no había una mayoría, que es muy grave decir esto,
una mayoría legítima alternativa a la que se ha dado ahora para que gobierne Mariano Rajoy, cuando sí que la había, por número de escaños y número de votos. Así no se puede debatir, de verdad. Por número de escaños y número de votos, y me gustaría, yo siempre recomiendo una serie que me parece fabulosa sobre el sistema parlamentario, que es Borgen, que Dinamarca, está basada en Dinamarca. Dinamarca lleva más de 100 años sin una mayoría absoluta, y yo creo que si se viera esa serie en España se entendería muy bien lo que es el sistema parlamentario, así que te la recomiendo para que la veas. Lo que dice nuestro artículo 99 de la Constitución es que el presidente del Gobierno o el candidato a la presidencia del Gobierno ha de someter su confianza al Congreso de los Diputados, y si no la obtiene no puede ser presidente. En eso es un sistema parlamentario. El sistema parlamentario se basa en el diálogo, se basa en intentar formar mayorías que sí que eran posibles más allá de un gobierno del Partido Popular. Lo malo es que el PSOE se abstuvo y no le dejaron a Pedro Sánchez previamente en la primera legislatura y posteriormente en la segunda pactar con Podemos, como ha dicho en su entrevista en Salvados. Y en segundo lugar, también me llama la atención que digas que España no es una nación de naciones cuando lo dice nuestro artículo 2 de la Constitución, que reconoce la autonomía de las nacionalidades de España. Por tanto, lo dice la Constitución. Si sois un partido constitucionalista, lo primero que deberíais hacer es respetarla. En ese sentido, nuestra posición es clara, y de muchos militantes también y dirigentes del PSOE, que se puede hacer un referéndum basado en el artículo 92 de la Constitución, que se permite, preguntando a la ciudadanía catalana cuál es su opinión acerca de si quieren una independencia o no, si quieren ser un Estado dentro de España, como sucede en otros muchos lugares, como sucede en Estados Unidos, como sucede en Alemania, como sucede en Reino Unido, entre otros muchos casos, y posteriormente, si dijeran que sí, nuestra postura en ese sentido es firme, nosotros no queremos que Cataluña se independice, entonces sí que habría que preguntar al conjunto de los españoles sobre esto, vía reforma constitucional, vía artículo 168, que necesita un referéndum preceptivo. Entonces, hablando de partidos constitucionalistas, lo primero que deberíais hacer es leeros la Constitución y aprenderla y estudiarla un poco. En segundo lugar, oposición fuerte. Hombre, yo creo que no se puede decir sí a un gobierno y luego ser oposición. No se puede decir que estáis transformando la calidad de vida o lo que sucede materialmente en las comunidades donde apoyáis al PP más corrupto, como es Madrid, y al PSOE más corrupto, como es Andalucía o en Castilla y León. Yo me pregunto, ¿qué habéis hecho? ¿Qué habéis transformado en Castilla y León? ¿Qué habéis conseguido sacar al Partido Popular en la negociación de los presupuestos generales de la Comunidad del año pasado? ¿Qué vais a lograr este año? ¿Qué estáis haciendo? ¿Aprobar una ley como la que se aprobó en el pasado pleno de las Cortes de Castilla y León contra los delitos de la administración pública, que los funcionarios han tachado de la segunda ley Mordaza? Eso es lo que está consiguiendo Ciudadanos. Está mejorando la vida de, por ejemplo, los castellanos y leoneses, que mantiene un gobierno del Partido Popular que, hoy lo hemos visto en los datos de paro, que en Castilla y León subía el paro el doble que en la media nacional. Yo creo que desde luego no. Yo creo que Ciudadanos nació, como dijeron además reconocidos dirigentes del sector bancario, para posicionarse como un Podemos de derechas, porque se necesitaba un Podemos de derechas. Hemos visto como la primera legislatura fallida obtuvo unos resultados, bajó en número de escaños en la segunda legislatura, en la legislatura actual, y el papel de Ciudadanos ya se ha cumplido. Servía para facilitar un gobierno en el cual no estuviera Podemos, y desde luego eso es lo que ha sucedido, y el papel de Ciudadanos, el papel histórico de Ciudadanos en este sentido ya ha tenido lugar y desde luego ha desaparecido. Venga, David, te dejo que hables, pero es que como por no voy a favor, hablar, hombre, rebatiendo, pero deja hablar a los como yo me esperaba, pues Venga. eso. Yo siempre que vengo, no sé por qué, pero los debates son todos en contra mía. O sea, yo no sé si, Venga, aunque venga a hablar de la Peña del Real Madrid o lo que sea, siempre es en contra mía. Bueno, yo esto me lo esperaba, para dejar las cosas muy decir claras. Que no te conocía, No, que estamos hablando del gobierno y al final nos metemos contra Ciudadanos. Has sido antiguo alumno mío y te tengo en gran Nos metemos aprecio. contra Ciudadanos, cuando Ciudadanos, y yo creo que todos los ciudadanos así se lo han reconocido, Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, ha sido el único partido que desde el primer minuto después de las elecciones, tanto las elecciones primeras fallidas como estas últimas, se ha puesto a negociar con el partido que ha pedido el rey para conformar un gobierno. Nosotros fuimos los primeros que nos sentamos a negociar con el Partido Socialista y llegamos a innumerables medidas. Medidas que, por otro lado, como dice Javier, pues en su humilde entender, son irrisorias. En mi entender, son las medidas que necesitan los ciudadanos
para vivir mejor. Por ejemplo, todos los autónomos, cada vez que digas que las medidas esas no valen para nada, pues se reirán o llorarán, porque esas medidas precisamente inciden en una inmediata reforma de los autónomos, que hay muchos que no llegan a fin de mes y no tienen ni el salario mínimo profesional para sustentar a sus familias. Hay un montón de medidas, y lo decía Andrés, ¿no?, que hemos hecho en Castilla y León, que hemos hecho en Madrid. Pues dime una. Mira, lo primero que hemos hecho es quitar la corrupción. Quitar la corrupción en Castilla y León. Quitar la corrupción. Por favor. Por favor, lo que nos faltaba por oír ya. Estoy diciendo en todos los lados que hemos gobernado. La primera medida ha sido, y ahí lo tienes, ahí tenemos los datos de Madrid, ahí tenemos los datos de Andalucía. Antes de entrar, tuvieron que dimitir mucho del Partido Socialista. Y en Castilla y León igual. Mira, estamos haciendo una labor de control a todas las instituciones y a todos los organismos. Estamos haciendo, pero es que además es una labor que los ciudadanos nos han reconocido, porque es una labor desde el trabajo, es una labor desde el aportar ideas. Nosotros no somos no y no, como otros partidos que no les gustan los crucifijos en las iglesias, pero no dejan que estén, porque a ellos no les gusta. No, mira, hay que discernir y hay que respetar la pluralidad con la que vivimos en España. En España tenemos diferentes ideas y hay que respetar todas. Parece ser que cuando a las elecciones no nos gustan los resultados, pues nos echamos a la calle y rodeamos el Congreso. ¿Esos son los partidos legítimos que queríais vosotros que gobernaran España? ¿Esos son los partidos legítimos que entran desnudos en las iglesias? ¿Esos son los partidos que no respetan a los cristianos en España? ¿Los partidos que compran viviendas de VPO sin pertenecer a ese municipio ni presentarse a la selección y luego las venden con un incremento? Los partidos que contratan a trabajadores para hacer las casas y no les contratan con contratos legales, esos son, o los nuevos ricos, como parece ser Pablo Iglesias, que ha entrado en el club de los millonarios. Muy graves, ¿eh? No, graves no. Sí, te estoy haciendo, mira, y tengo muchísimas, porque además Ciudadanos es un partido que no miente, es un partido que acomete reformas, es un partido que primero trabaja y luego pide. Somos un partido que presentamos, presentamos lo que hacemos. Y hemos llegado a una serie de acuerdos tanto con el Partido Socialista, vuelvo a reiterar, como con el Partido Popular, porque nosotros somos un partido de los ciudadanos, no somos un partido de derecha ni de izquierda, somos un partido de centro liberal. Y lo único que queremos es mejorar esta sociedad, europeizarla, hacerla más moderna y llevarla sobre todo, que todas las reformas sean en beneficio de los ciudadanos. Y te vuelvo a reiterar, es que a mí no me vale vender humo y luego resulta que en mi casa, pues si puedo defraudar a Hacienda, la defraudo. Si puedo ocultar que el dinero que me venía de Venezuela lo cobro yo y luego parte para el partido, pues también lo... Y si tengo que decir qué bonito es que ocupen las viviendas, claro, que no sea la mía, que sean las de los demás. O qué bonito es las viviendas de protección oficial. Y luego resulta que ocupo yo una plaza que me regalan 60.000 euros mis padres y ocupo yo una plaza de una persona que la necesitaba. Pero ahí me da igual la política, ahí me da igual Podemos, las mareas, Izquierda Unida, los verdes y nada, ahí como soy yo, eso es lo que pretenden muchos partidos, de una forma anticonstitucional entrar en las instituciones. Y como no lo han conseguido por las urnas, porque os recuerdo que en menos de 6 meses habéis tenido 2 varapalos en las urnas y lo que queréis es entrar en las instituciones por la puerta de atrás y eso no se puede conseguir, porque este es un país democrático y el día que España en general quiera que las autonomías se separen del Estado, pues se separarán o harán lo que sea. Pero entre poderes, lo tendremos que... Por eso Ciudadanos ha cometido comisiones de investigación para separar la policía de la política y para separar los jueces de la política. Y ahí están las demostraciones. Javier pero claro, Solana. es lo que te digo. Es que podéis hablar de lo que queráis, pero si los hechos están ahí. Podéis venir y decir todas las bobadas que queráis. Ya, Javier pero los Solana. hechos están Vamos ahí. a ver, Venga, yo Javier no Solana. vamos procurando decir bobadas, pero cuando me dices que no somos ni de izquierdas ni de derechas... Las mías son todas bobadas, las tuyas no. Perdona, yo voy a procurar no decirlas. Yo no sé si las diré o no. Yo me dejo juzgar y decir lo que creéis oportuno. Pero yo no te juzgo a ti, tú a mí sí. Venga. No somos ni de izquierdas ni de derechas. Es decir, eso es el ideario josé antoniano del cual tú vienes, querido. Ya estamos, todos los días. Ni de izquierdas, no, es que eso es así. El ideario José Antoniano, Centro liberal. El ideario José Antoniano, heredado por el Partido Popular, del que has formado parte durante años,
gobernando en Medina del Campo con un equipo de gobierno de los más corruptos, Javier, condenado el alcalde y te había valorado el teniente de alcalde. Por favor, No me estamos valores. hablando a nivel nacional, creí que el nivel empecemos- de venga. tertulia iba a ser mayor. Has bajado mucho, Javier. Como has hemos bajado bajado mucho. a nivel local, Cualquiera que hubiera pues venido bajamos del a nivel PSOE local. Venga, o del PP te centrarnos hubiera en el superado. tema, por Pero favor. si es Yo que te voy a eso, y meterte- vamos- David Blanco, silencio, te corto el si he micro. venido a 5 tertulias y he estado en 4 con Javier, las 4 me ha dicho lo mismo. Javier, te había valorado mal. Yo creí que ibas a superar al Partido Socialista y al Partido Popular, y aunque hubiera venido la señora de la limpieza, con todos los respetos para la señora de la limpieza, lo hubiera hecho mejor que tú. Pues estamos Venga, completamente Javier de acuerdo, Solana, por completamente favor. de acuerdo en eso. Lo hubiera hecho mucho mejor la señora de la limpieza, que te tocó esa no te vota. Eso lo tengo muy claro. Porque la sabiduría popular sabe perfectamente lo que hace. Luego me dices que es que les dices a estos señores, y ellos son más que suficientes, y yo no soy sospechoso de ser de Podemos, que se han ido trastazo tras trastazo. Hombre, tantos diputados, en la siguiente 10 menos, y en las gallegas no sacamos representación, y en las otras no sé qué. Yo no sé quién está aquí llevando los trastazos. Lo que está claro es que ni estos señores han conseguido el sorpaso que deseaban, ni vosotros habéis conseguido ir creciendo. Habéis ido a menos. Por lo tanto, aquí siguen dos partidos fuertes, con dos complementos o dos aditamentos. Yo lo que pase en el futuro yo no lo sé, pero está claro que aquí cualquier posibilidad de gobierno pasaba o por el PSOE, apoyado por Podemos, y no lo hizo en su día, Y posiblemente, los nacionalistas. y los demás, porque no creo que sean el COC, porque han gobernado con Aznar, con Felipe González y con San Pedro. Tampoco vamos a ponerles aquí el cartel de cocos. Es decir, pasaba por el Partido Socialista con estos señores y algunos más, o por el Partido Popular y el Partido Socialista, porque con Ciudadanos tampoco daba el Partido Popular. Entonces, lo que habéis hecho, en cierta medida, ha sido fastidiar el sistema que ni permitisteis gobernar a la izquierda, y le vais a la derecha a sacar, no de su propio contexto, sino que la vais a llevar más a la derecha, puesto que vuestro programa, en algunos aspectos, está mucho más a la derecha que el del Partido Popular. En cuanto a unidad territorial, queréis un Estado centralista desde donde se debata todo desde Madrid. Y España no es eso. España no es eso. Porque hay cosas claras, como es el derecho a decidir. Evidentemente yo no estaría de acuerdo en que esto se rompiera, pero a mí me parece perfectamente legal que los catalanes expresen su deseo, o los vascos o quien le dé la gana, a través de un referéndum no vinculante. El vinculante vendría después con el conjunto de España, no entiendo así, pero por dejarles hablar, no hay por qué poner ningún veto absolutamente a nadie. Y si no, habrá que buscar un encaje federalista, y ahí sí que entro a defender la postura del Partido Socialista Obrero Español, bajo el amparo hoy por hoy de la corona. Mañana Dios dirá, porque no toca el tema, pero bajo el amparo de la monarquía española, un Estado de Estados, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si en el fondo lo son, tienen competencias en sanidad, salvo la financiación, que se tiene que financiar el Estado central, tienen competencias en sanidad, tienen competencias en carreteras, tienen competencias en no sé qué, parcialmente hasta en el agua. En lo único que no tienen competencias, ¿saben cuál es? En el nombre. Esto no se llama Estado federal, llamamos autonómico, pero si pones el nombre de federal, ¿cuántos estados alemanes y cuántos estados por ahí sueltos de estados federales quisieran tener las competencias que tienen las autonomías? Y estáis tocando las narices con el arriba España, la banderita, la gallinita en la muñeca. Yo creo que ya está bien, que en este país tenemos que caber todos y hacer cada cual lo que le dé la gana sin molestar a los demás. Y eso es lo que no se puede consentir. Estáis molestando, David. Pero no digo ciudadanos, digo las personas que componen determinados partidos políticos, que es que o hacen lo que yo digo o está mal. No, mira, chico, yo creo que aquí podemos hacer lo que queramos siempre y cuando no molestemos y el país funcione. Y el país funciona con vosotros, con los otros, y ¿por qué no con estos señores que no tienen experiencia? Porque vosotros cuando llegasteis, ¿qué experiencia teníais? ¿Qué experiencia tiene Albert Rivera para ponerse a gobernar hoy día España? Es un ejemplo, ninguna. La misma que tenía Felipe González el día que llegó, o la misma que tenía Perico de los Palotes y gobernó. Eso es así. Entonces yo creo que a todo el mundo hay que darle su oportunidad, hay que dejar de expresarle y tampoco tomarle, como dicen los franceses, como un epouvantail, como un espantajo, ¿no? No tenemos por qué tomarlo como un espantajo. Dios dirá, si luego las habas, y tú que has gobernado, lo tienes que saber, están contadas, de que tienes que pagar las nóminas, tienes que pagar la sanidad, el no sé qué, la deuda, y te quedan 6 pesetas para articular. Ahora, ¿dónde destinas esas 6 pesetas o esos 6 euros? Ahí está el tema y es donde hay que hacer la verdadera política. A temas sociales, porque tú me dices, el tema de los autónomos. Hombre, estamos hablando en estos momentos de los problemas que tiene la caja de las pensiones o las pensiones para ser pagadas. Con el tema de los autónomos, ¿cuánto nos vamos a gastar? A restar. Con el tema del no sé qué, ¿cuánto nos vamos a gastar?
a restar. Y con todas estas ingeniosidades dejamos no solamente a la caja de las pensiones como está, sino que vamos a carecer de los recursos de los impuestos para poder inyectar ese tipo de pensiones, que además en estos momentos los mayores están siendo la vertebración y el sustento del país. Entonces vamos a hablar de política en serio si quieres, y esto no te lo dice la señora de la limpieza, esto te lo dice Javier Solana. Andrés. Hablando ya en serio si quieres. Andrés. Bueno, a mí me parece de verdad muy poco serio las acusaciones que se han hecho por parte del representante de Ciudadanos en esta mesa. Uno viene a debatir con todo el buen tono, con respeto y nunca sin llegar al insulto, en mucho caso. Se han hecho acusaciones muy graves aquí que me gustaría que se retirasen, como que en Podemos se contrate legalmente a la gente. Simplemente quiero recordar que Podemos nace en 2014, lo que haya ocurrido antes no es responsable en ningún caso el partido, y como tú bien has dicho que crees en la división de poderes y en España estamos en un Estado de Derecho, quiero recordar a los oyentes y a los que nos vean en Telemedina que hasta 7 veces ha archivado cualquier tipo de causa que acusaba a Podemos por financiación ilegal, y yo no sé si es que en Ciudadanos, o tú en este caso, también crees que los magistrados del Tribunal Supremo están financiados por Venezuela y por eso han archivado la causa que se han impuesto o se han interpuesto ante Podemos. Así que, en primer lugar, por respeto, no solamente a mí como representante de Podemos y a mi partido en este caso, sino por respeto a la verdad y a los oyentes, me gustaría que retiraras todas las acusaciones que has hecho y has vertido hacia nuestro partido. Siguiendo con el tema, ¿no? Yo creo que Podemos, o por lo que nace Podemos, todos los problemas que nos hacen surgir a Podemos. Yo recuerdo, yo participé en el 15M de Valladolid, tuve la ocasión de ir a la Plaza del Sol y recuerdo cuando se debatía incluso si el 15M debía convertirse en un partido político, y muchos alentaban a ellos, ¿no? Sin embargo, luego, cuando no es que el 15M se haya convertido en partido político con una conexión causal, vamos a decirlo así, sino que muchas de esas personas que participaban en el 15M sí que ven en Podemos, probablemente, y en otras candidaturas, en las confluencias, representados todos los intereses que se veían en el 15M. Cuando eso se convierte en partido político, la gente o muchas de esas personas no lo entienden, ¿no? Y nos dicen que con falsas acusaciones, que si estamos yendo en contra de la democracia, cuando hemos respetado desde luego todos los cauces como no podía ser de otra manera. A mí lo que me preocupa no es que haya gente reclamando, manifestándose por una mayor democracia, no solamente con las manifestaciones de rodear al Congreso, sino por ejemplo con la huelga educativa pidiendo la derogación de la LOMCE hace pocos días, sino que a mí lo que me preocupa es que haya políticas que recorten en derechos, que recorten en democracia, como ha sucedido con el Partido Popular, con un gobierno del Partido Popular que vosotros, en este caso, apoyáis. Habéis apoyado en esta investidura de Mariano Rajoy. Que nosotros no hemos apoyado verdad. Es que nosotros no hemos apoyado ese gobierno. Nosotros hemos apoyado un gobierno que vamos a cambiar todas esas reformas y vamos a mejorar la sanidad, la educación, la dependencia y todos esos recortes sociales. No, pero, hombre, es que ha empezado la legislatura ahora. Es que vosotros sois los del no. Es que no y que David, no y que no. por favor. No, hombre, pero vale, es que no, ahora pero que vamos a gobernar. Que sí, que me parece muy bien, pero con respeto al turno de palabra. Que no me da la gana, que yo no he apoyado ningún gobierno de imputados, que yo no he apoyado ningún gobierno de reformas sociales, que yo no estoy apoyando ese gobierno. Yo he apoyado un gobierno legítimo que sacó el mayor de los votos y mayoría absoluta, y vamos a empezar a gobernar entre todos y vamos a empezar a cambiar a ese Partido Popular que ha estado con el rodillo durante los últimos años, y vamos a hacer que no tenga ese rodillo. Pero lo que no se puede es no aportar... David, estás acaparando el turno. No. Aquí la que doy el turno soy yo. ¿Pero qué propuestas ha hecho Podemos? ¿Pero qué propuestas ha hecho Podemos? David, entiéndeme, ahora hablas tú. David, entiéndeme, ahora hablas tú. Vale. Gracias. Andrés. No, simplemente estaba diciendo que efectivamente lo estamos viendo. Bueno, por cierto, Ciudadanos, por mucho decir en la campaña electoral que iba a apoyar única y exclusivamente al partido que gana las elecciones, en la primera legislatura no lo hizo, porque no apoyó al Partido Popular, sino que apoyó a un partido que no ganó las elecciones, entre comillas, porque no es sistema parlamentario, da igual, entre comillas, quién gane. Esto lo digo muy no, por favor, el rey. Bueno. El que propuso el rey. Perdona, aquí intervengo yo que soy monárquico. El rey propone lo que le indican los partidos políticos. El que propuso el rey. Los otros no se quisieron presentar. ¿Nosotros qué vamos a hacer? A instancias y consultas de los representantes de los Mira, yo te pongo en la mesa varias medidas que hemos propuesto Podemos para mejorar la vida de la gente, cosa que cuando te he exhortado, te he invitado a que pusieras tú encima de la mesa varias medidas que mejoran la vida de la gente, no solamente vender humo, como dices tú, diciendo que se acaba con los problemas de la corrupción,
que realmente eso es un problema muy importante en España, pero no hay problemas más importantes que la desigualdad, que la exclusión social, que los más de 77.000 parados que no cobran ningún tipo de prestación en Castilla y León. No ha sabido ponerme ninguna encima de la mesa. La sanidad, la Oye, reforma de la educación, la reforma de la dependencia. Pero no digas palabras que no he dicho. Si nosotros lo que queremos es erradicar el fraude fiscal, y empeñar ese dinero en esa reforma. Yo lo siento mucho, pero es que no pongas palabras que no he dicho. David, yo de verdad no sé qué hacer. Por favor, no, te doy la razón. Venimos aquí a hacer el mitin y no, hacer el mitin no. Pero se puede debatir respetando el número de... Yo he venido a debatir con educación, que me altere más o menos. Hombre. Yo vale, pero respeta los turnos de palabra, no soporto por favor. que pongan palabras en mi boca que yo no he dicho. Bueno, pues ahora tú clarificas todo lo que quieras en tu turno de palabra, pero deja a los demás también clarificar y exponerse. Andrés. Yo voy a poner encima de la mesa dos iniciativas que ya dije, tres iniciativas, dos en sede parlamentaria de las Cortes de Castilla y León y una en sede parlamentaria nacional, que ya pusimos encima de la mesa y que Ciudadanos y el PP votaron en contra. En Castilla y León, dos en concreto. Una sobre corrupción, sobre transparencia, la Ley de Cuentas Abiertas, que no votasteis a favor de ella en Castilla y León. Y otra que presentamos tanto en las Cortes de Castilla y León como en el ámbito estatal, que fue la ley que quería regular la emergencia social, los procedimientos de emergencia ciudadana. De esas dos leyes votasteis en contra y eran leyes que mejoraban la vida y la calidad de los ciudadanos. Una cosa es a lo mejor no estar a favor, como dije también en la anterior semana, de todo el texto de la ley. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros no estamos a lo mejor a favor de vuestra proposición de ley que habéis presentado en las Cortes de Castilla y León sobre el sistema electoral, pero sí que estamos a favor de que tenemos que cambiar el sistema electoral en Castilla y León. Por eso hemos votado a favor de vuestra proposición de ley de reforma de la ley electoral en Castilla y León para luego hacer enmiendas y poder discutir sobre ella. Pero es que vosotros ni siquiera queréis debatir acerca de la posible exclusión social que sufren los españoles, las personas que están por debajo del umbral de la pobreza, ni siquiera eso, ni siquiera habéis dado la oportunidad de debatir al Congreso de los Diputados sobre esa proposición de ley que presentamos a Podemos. Y esas son hechos concretos y no bolas de humo, como has dicho tú, no acusaciones falsas, desde luego, no acusaciones que ya han sido archivadas por el Tribunal Supremo hasta en 7 ocasiones. Insisto, me gustaría que retirases tus palabras y, desde luego, insisto que lo primero que uno viene es a debatir con educación y con respeto y creo que no a mí, sino a nuestro partido nos lo has faltado. Ahora sí, David, venga, expláyate. Mira, yo lo primero, a mí me gusta hablar de lo que hacemos nosotros y aquí, en estos debates cada vez que viene algún representante de Podemos siempre habla de lo que hacen los demás. Y sobre todo yo acabo de ponerte lo que hemos hecho nosotros. Te vuelvo a repetir que decir que los ciudadanos, que el Partido de la Ciudadanía no aboga por la transparencia o no está en contra de las puertas giratorias es mentir. Es faltar a la verdad. Nosotros lo que no vamos a aprobar es la ley que propongáis vosotros, porque además son unas leyes interpretadas a vuestra manera. No, y luego que digáis que nosotros no estamos en contra de las puertas giratorias. Nosotros hablamos de las reformas que acometemos. Y además lo bueno que tiene Ciudadanos es que no habla de oídas. No habla de humo, como hablan otros. Nosotros hablamos hablamos con pruebas y con demostraciones. Y la demostración es que estamos gobernando con el Partido Socialista en Andalucía y estamos gobernando con el Partido Popular en Madrid. Y hemos acometido estamos acometiendo las reformas. Estamos acometiendo las reformas desde la oposición que eran necesarias tanto para los ciudadanos de la Comunidad de Madrid como los de Andalucía. Y te vuelvo a repetir. La ley electoral. Yo fui el primero que criticó la ley electoral cuando a Izquierda Unida, con 400.000, 500.000 votos, solo tenía un representante. Y cuando el Partido Socialista y el Partido Popular le valía 40.000 o 50.000 votos para tener un representante. Y yo, a colación de lo que decía antes Javier, sigo creyendo que es una ley electoral injusta, porque en Castilla y León hemos tenido 200 y pico mil votos y solo tenemos un representante, un diputado nacional, cuando el Partido Popular con 600.000 tiene 14. No me digáis que no es una ley electoral injusta. Claro que hay que cambiarla, pero hay que cambiarla tanto cuando se gana como cuando se pierde. A Javier, hemos estado hablando aquí, mira, los ciudadanos tienen problemas muchísimo más importantes que si Pedro Sánchez sale con la bandera de España detrás o si no sale con la bandera de España. Sí, es que Pedro Sánchez salió hace muchos meses cuando le interesaba. No, pero has hablado de problemas de autonomías y problemas. Mira, esos problemas a los ciudadanos son problemas secundarios. Los problemas principales es que el fraude fiscal a las grandes riquezas en España no se permita, que ese dinero sirva para pagar las pensiones, que ese dinero sirva para
para pagar la ley de la dependencia, que ese dinero sirva para acometer una reforma de la ley de educación, que sea una reforma duradera en el tiempo, que perdure, que sea una reforma de consenso por todos los partidos. ¿Qué pasa? Ya tenemos... No, me quedo sin tiempo. Que tengo 30 segundos por cabeza. Bueno, pues yo en 30 segundos, y además Venga, yo 30 segundos. yo cumplo. Realmente, David y Andrés, efectivamente, los dos, de forma muy distinta, hay que decirlo, hay que reconocerlo, habéis dado vuestro meeting y habéis hecho vuestro speech, defendiendo lo de Ciudadanos y defendiendo lo de Podemos. A mí lo que me preocupa en estos momentos es España, como dirías tú, España, pero no España, los españoles. No España comunidad territorial, los españoles. Su sanidad, su seguridad social, su educación. Eso es lo que me preocupa. Y con este tipo de debates, créeme que no vais a llegar nunca a ningún acuerdo, ni los unos ni los otros. Como conclusión, tenéis todos los vicios de los viejos partidos sin haber gobernado nunca. Andrés. Yo simplemente decir que obviamente vengo representando a Podemos y tengo que decir lo que opina nuestro partido. Sí, pero un tema más distendido, sin llegar a estas voces. Yo desde luego creo que sí. No, que te he dicho que de forma muy diferente. Que de forma muy diferente. Que no tengo tiempo, en serio, en esta Andrés. mesa. Simplemente decir que nosotros esperamos que la legislatura o el gobierno de Mariano Rajoy sea corto, que vamos a trabajar para ello. Vamos a enfrentar la tarea que nos han dicho los españoles que tenemos que acometer, que es ser la verdadera oposición en nuestro país, para de una vez por todas poner las instituciones al servicio de la gente, como ya lo estamos haciendo, ya lo estamos logrando en ayuntamientos, por ejemplo, como el de Madrid o Barcelona. David. Bueno, lo primero, pedir disculpas a los oyentes y a los contertulios por el tono de la conversación, del debate. Y lo segundo, pues nada, empezar a trabajar y trabajar. Dime, sí, yo Javier. pedí un segundo porque es que habéis hablado de la ley electoral. Mira, la ley electoral será justa. Eso va para otro debate entero. Sí, para otro debate. Será justa o injusta, pero es la que hay. Es la que hay. Y con esa... Y la ley de educación es la que hay y hay que cambiarla. No, pero con esa, el Partido Popular obtiene 7 diputados y tú obtienes 1. A ver si vamos a tener que cambiar la ley electoral para que tú, con los mismos votos que tienes, tengas 7 y el otro con más votados tenga 1. Ese es el problema. No, para que... Queridos contertulios, ya hablaremos de ello, pero a mitad de partida no se cambia. Si quieren seguir debatiendo, gracias a Javier, gracias a Andrés y gracias a David. No tengo tiempo para más.